Las bendiciones de Dios siempre las vemos como algo bueno. Estamos entendiendo lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Las dificultades vienen de Dios. El día de hoy vamos a poder conversar, analizar estas ideas y poder utilizar la Biblia para que entendamos qué es lo que quiere que aprendamos nuestro Dios. Bienvenidos a Conversando con Dios. Una vez más, tenemos este tema que estamos tratando durante estos días de estudio, durante los sábados de estudio, que es precisamente en el crisol con Cristo. Marvin, ¿cómo estamos el día de hoy? Bien, Rubén, gracias a Dios estamos acá de nuevo con un nuevo estudio. El trimestre se nos está yendo rápido, ¿no? Ya la lección número 3. Y esta lección tiene unas lecciones muy importantes. El título es La jaula del pájaro. Es Exacto. un tema un poco medio Un poco, vamos a decirlo, un poco difícil a veces de entender de porque entenderlo, sí. un pájaro está en una jaula encerrado, sin Exacto, salida, sin escapatoria, no puede hacer nada. exacto. Y para ya ir directamente al estudio, vamos a ver lo que va a aparecer en nuestras pantallas. Es un texto precisamente que está en Éxodo 14:10. Y nuestra pantalla nos muestra, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora, Marvin, este texto nos está diciendo, nos está yendo rápidamente lo que dice la historia. El pueblo de Israel llegó al Mar Rojo y atrás estaban los egipcios, sin escapatoria por delante porque estaba el mar y por atrás porque tenía un ejército que quería destruirlos. Pero ¿cómo Ujú. es que llegaron ahí? Exacto, es interesante, ¿no? Porque ¿cómo llegaron ellos ahí? Ujú. En Éxodos 13:21 dice lo siguiente. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino de noche. Los alumbraba con una columna de fuego, de ese modo podían viajar de día y de noche. Ok, entonces estamos viendo de que es Dios quien los estaba guiando en todo momento Exacto, y los llevó hasta ahí. exacto, Pero los estaba llevando a un lugar sin salida. Y adelante tenían el mar y atrás tenía un ejército que quería matarlos. ¿Por exacto. qué es que Dios los lleva hasta ahí? Y también la respuesta la encontramos en Éxodo 14:31. Ujú. Dice, al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ok. Entonces los estaba llevando ahí con un propósito que era enseñarles algo. Exacto, Entonces, ahora, vamos yendo un poco a la aplicación. Estamos viendo a Dios que está guiando a su pueblo, está guiando a alguien que ya le había prometido algo, pero también los lleva por ciertas pruebas, por ciertas dificultades, por momentos donde no hay escapatoria. Delante tengo un muro, atrás tengo a alguien que me está persiguiendo y me quiere matar. ¿Lo mismo ocurre con nosotros? Es así, por eso dice, ¿no? Que no todos los caminos, no siempre los caminos de Dios son caminos de paz y felicidad. ¿Cuál era el propósito de Dios al llevarlos ahí? El propósito de Dios era que ellos pudieran creerle a Dios. Ujú. Es lo que dice el versículo. Ok. Que ellos pudieran ver, dice, el poder de Dios. Ujú. Antes ellos habían visto milagros, habían visto cómo Dios los había sacado de Egipto a través de las 10 plagas que ellos habían tenido, que ellos pudieron presenciar, Ujú. y cómo con la mano de Dios los sacó de Egipto. Exacto. Pero ellos jamás se imaginaron de que Dios iba a ser capaz de abrir un mar. Imagínate tú, Exacto. ser Ahora, capaz de abrir un mar. yo creo que si alguien encuentra esa situación, yo estoy 100% seguro de que nadie por su mente pasó de que Dios iba a hacer ese tipo de milagro. Exacto. Y ahora, y la forma en que nosotros lo podemos empezar a aplicar es que
Dios va a abrir y va a crear una puerta donde no existe. Exacto. Entonces tenemos que aprender a confiar, a que si estamos pasando por una dificultad, a que si estamos en ese momento donde ya no hay escapatoria, ok, espérate, ahora vamos a confiar en Dios y vamos a esperar a que abra una puerta donde no hay. Exacto, porque el que da la salida es Dios. Ujú, Él los llevó ahí para que ellos creyeran en Dios. Y ellos exactamente. dicen que cuando cruzaron el Mar Rojo, que lo cruzaron como en tierra seca, Ujú, dice que entonces ellos creyeron a Jehová. exacto. Ahora, quiero una vez más que puedan ver en sus pantallas lo que va a salir y es precisamente lo que dice Lucas. El libro de Lucas dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y ahora vemos una vez más acá, el mismo Cristo, siendo guiado por el Espíritu, siendo guiado por Dios, es que es llevado al desierto y también es tentado. Ujú. Entonces, esto estamos viendo de que no era solo porque como dice, esto va a ocurrir a los que se apartan de Dios, que las tentaciones, las dificultades, no, que inclusive el mismo Cristo padeció esto con el propósito de crecer, con el propósito de seguir preparándose para lo que venía. Exacto. Jesús era un ser humano como cualquiera de nosotros. Ujú, Él era un ser humano que creció como nosotros. Claro, que con la diferencia de que él no cayó, ujú, ¿verdad? Pero, ¿qué nos enseña esto? Jesús dice que Jesús fue llevado al desierto. Es llevado al desierto después de que él fue bautizado y el Espíritu Santo fue derramado en él, ujú, ¿verdad? Allí hay lecciones importantes que aprender, ¿verdad? ujú, ¿Por qué? ¿Cómo Jesús, siendo un ser humano como nosotros, cómo él venció esas tentaciones? ujú, ¿Verdad? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? ¿Qué Dios quería enseñarle a él? Habían, yo encuentro dos cosas, hermano, ujú. muy importantes. Y es que Jesús venció las tentaciones con un escrito está. Exacto. Y ahora, si lo aplicamos a nosotros, también la Biblia nos da un texto, la Biblia nos da un mensaje que nos hace entender un poco más cuál es el propósito de Dios de hacer todo esto. Y está precisamente en Primera de Pedro 1, 6 y 7. Una vez más, vamos a ver lo que sale en nuestras pantallas para que nos puedan acompañar en la lectura. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, tenemos a un Dios que lo dio todo por Ujú, nosotros. Tenemos a un Dios que pagó el precio más alto, su propia vida, por ujú. nosotros. Y dice, si el oro se tiene que purificar por fuego, Con o sea, fuegos. con cuán mayor razón nosotros que valemos mucho más que eso, Exacto, ¿correcto? exacto. Eh, eh, este, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, el porqué de las cosas. O sea, recordemos que las pruebas, el sufrimiento, el dolor, son armas que Dios usa Ujú, para moldear nuestro carácter. ujú, Son las armas que Dios usa para moldear nuestro ser, nuestra vida y llevarnos a que nosotros podamos crecer espiritualmente, ¿verdad? Jesús fue tentado, ujú. pero me gusta de la forma como Jesús contestó a las tentaciones. Y Jesús fue un ser humano como nosotros. Y nosotros podemos aprender de él que para poder salir vencedores a nuestras dificultades, porque todos pasamos por dificultades. Creo que todos en este momento, más de alguno está pasando por una dificultad, pero Exacto, tenemos que aprender de Jesús. Dice, exacto. con un escrito está. Y también el segundo punto que quiero que enfaticemos es que Jesús dependió de la oración en todo momento. Exacto. Y ahora, mira que acabas de mencionar la oración. Hay un pensamiento que lo vamos a ver también en pantalla. Hay un pensamiento que muchas veces le pedimos a Dios ciertas cosas en oración Ujú. y la respuesta de Dios es un poco distinta a lo que nosotros esperamos. Vamos a ver lo que sale en las pantallas. Y dice, le pedí a Dios que me quitara el orgullo y me dijo, no.
que no era algo que Él tenía que quitarme, sino que yo debía dejarlo. Le pedí a Dios que me concediera paciencia y me dijo, no. La paciencia es producto de la tribulación, no se concede, sino que se conquista. Le pedí a Dios felicidad y Él me dijo, no. Él da las bendiciones y la felicidad depende de mí. Le pedí a Dios que me quitara el dolor y me dijo, no. El dolor y el sufrimiento te apartan de las preocupaciones de este mundo y te acercan a mí. Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu y me dijo, no, que debo crecer personalmente y Él me va a podar de vez en cuando. Le pedí a Dios que me ayude a amar a otros como Él me ama a mí y me dijo, por fin estás empezando a entender. Entonces, nosotros tenemos muchos pedidos para Dios. Exacto. Y Dios también tiene su forma de responder, debemos entender. Pero ahora, dentro de la dificultad, Marvin, dentro de la dificultad, ¿hay alguna promesa, hay algún consuelo? Exacto. Tenemos Isaías 41:10. No sé si está aquí en la pantalla. Una linda promesa que es para todos nosotros, ¿no? Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Correcto. Wow, qué tremenda promesa, ¿no? Exacto. Dios nos da una promesa muy interesante porque dice, siempre estaré contigo. Y esa es la palabra que enfatiza. No te dice cuando me obedezcas. Entonces, amigo, amiga que nos está escuchando, la promesa que acabamos de leer no te lo dice de vez en cuando voy a estar contigo. Exacto. Te dice solo cuando me obedezcas voy a estar contigo. No te dice siempre estaré contigo. Lo que nosotros tenemos que hacer es en los momentos de dificultad recurrir a Él. Las pruebas, las dificultades también son para moldearnos. Así como a veces a los niños se les tiene que educar de alguna forma, se les tiene que disciplinar de alguna forma, que no es tal vez lo que los niños esperan, pero tienen un propósito. Entonces, la promesa está en lo que acabas de leer en Isaías. Exacto. Si es que nosotros recurrimos a Dios, Dios va a estar siempre disponible a nosotros. No importando el problema que esté pasando. Exactamente. Dios va a estar con nosotros. Hay que confiar en Él. Y esa es, creo, la enseñanza esta semana. Las dificultades nos van a enseñar a moldear nuestro carácter, pero recordemos que tenemos a Dios siempre para ayudarnos. Esa es su promesa. No dice de vez en cuando, dice siempre. Busquémoslo a Él. Y antes de que podamos terminar, recordemos compartir el programa, podamos hacer llegar a otras personas también este mensaje. Un saludo especial para Lida, para Libni y para Luz, que están ahorita conectados, están comunicando con nosotros. Y la siguiente semana vamos a seguir aprendiendo sobre las dificultades de la vida y cómo debemos enfrentarlas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando con Dios.